Hermanos en Cristo Jesús, buenas tardes. Amigos y amigas, buenas tardes también. Bendito sea el Dios nuestro Señor Jesucristo, que me permite estar nuevamente con ustedes predicando el Evangelio del Reino. Siempre, como de costumbre, les digo, con la Biblia en la mano. Y el tema de hoy es relacionado con las distracciones que nos presenta el mundo. Pero voy a iniciarlo, como acostumbro, con la oración que nos enseñó Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Enseguidamente voy a entonar una alabanza que se llama Cuando Jesús descienda, dirigida a enaltecer a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que dice: cuando Jesús descienda al mundo otra vez, vendrá a juzgar al hombre de toda su maldad. Cuando en el firmamento se vea el resplandor, la tierra temblará, los árboles caerán y el sol no alumbrará. Su iglesia estará en las nubes diciendo: bienvenido Rey Jesús. Amén. Los que le rechazaron tendrán que lamentar al ver al Rey de Gloria, que viene con poder, su pueblo redimido. Allí se gozará, porque se irá a morar con Cristo mi Jesús por la eternidad. Su iglesia estará en las nubes diciendo: bienvenido Rey Jesús. Amén. Cuando Jesús descienda al mundo otra vez, vendrá a juzgar al hombre por toda su maldad. Cuando en el firmamento se vea el resplandor, la tierra temblará, los árboles caerán y el sol no alumbrará. Su iglesia estará en las nubes diciendo: bienvenido Rey Jesús. Amén. Los que le rechazaron tendrán que lamentar al ver al Rey de Gloria, que viene con poder.
pueblo redimido, allí se gozará, porque se irá a morar con Cristo mi Jesús por la eternidad. Su iglesia estará en las nubes diciendo: bienvenido Rey Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bendito el Señor. Hermanos y amigos, como de costumbre, siempre trato de que no se me olvide pedirle a Dios nuestro Señor Jesucristo que su presencia y sus bendiciones estén aquí con nosotros, en esta congregación, y también sobre nosotros, porque sabemos que su palabra es verdadera y se cumple. Y él en Mateo 18:20 nos lo dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso es que tenemos que decir que nos reunimos en el nombre de Jesucristo, que nos congregamos en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él esté aquí en medio de nosotros. Gloria a Dios. Igualmente les recuerdo, como siempre lo hago, les pido el favor de tener la Biblia a su alcance para poder verificar las escrituras indicadas en la prédica y comprender el contenido de su mensaje, porque estas prédicas, les he dicho, las hago con la Biblia en la mano y no con imaginaciones mías. Pues bien, apreciados hermanos y amigos y amigas, antes de abordar el tema que inicio en el día de hoy, denominado las distracciones del mundo, quiero recordarles lo que mencioné en la prédica pasada rápidamente, o sea, la prédica del día 4 de febrero de 2023. En el cual trataba el tema de las señales del fin. En esa prédica me referí a que una de las señales del fin que nos indicó Jesucristo eran precisamente los terremotos. Pues no porque yo tenía ninguna premonición o porque me haya sido anunciada, pero claro, como nosotros sabemos que esas son señales que Él nos dio para que estuviéramos alertas y atentos de que cuando estas cosas sucedieran, estábamos cerca al fin, que no sería el fin, sino comienzo de dolores. Entonces yo me refería a los terremotos como una de las señales que Cristo nos enseñó. Y por voluntad de Dios, solo 48 horas después, si mal no estoy, el 6 de febrero, 2 días después, Dios mostró el poder que tiene un movimiento telúrico de apenas 7.8 grados. Claro que es un grado alto para los que comúnmente se presentan, pero ese terremoto de 7.8 grados devastó Turquía y Siria y dejó alrededor de más de 20.000 personas fallecidas, una indeterminada cifra de heridos y desaparecidos. Pero las personas que estamos observando estas señales, pues obviamente nos preguntamos, si esto ocurre, sí, se cayeron alrededor de unos 5.000 a 5.500 o 6.000 edificios. La cifra de muertos, pues, ha de superar los 20.000. Pero si uno se pregunta, si eso ocurre con un terremoto de 7.8 grados,
¿qué ocurriría o cómo sería el día en el que un terremoto tenga una intensidad de 15 o 20 grados? ¿Qué pasaría? Porque todo eso es previsible. Pues ya las muestras de que hay terremotos de 3, 4, 5, 7, 8, 10, pero llega el momento en que de pronto, por la socavación de la tierra y por la maldad del hombre en la tierra, se puede presentar un terremoto de una intensidad mayor, pero si llega a los 15 o 20 grados, lo más posible es que la destrucción de la humanidad alcance hasta un 80% del globo. Porque si tiembla en un sector determinado, pues los países cercanos serán los que sufrirán la consecuencia. Pero si tiembla la tierra toda, el caos y la destrucción será generalizada. Quería hacerles esa observación porque ese fue el final de la prédica pasada y bueno, se presentó 48 horas después el terremoto en Turquía y Siria. Pues bien, el tema de las distracciones sociales que el mundo en su trajín diario nos ofrece son de toda índole y nos mantienen ocupados la mayor parte del tiempo. El tiempo que tenemos en la tierra lo dedicamos más que todo a esas distracciones. Y en medio de ellas, en medio de esas distracciones, nosotros vivimos fantasías, alegrías pasajeras, satisfacciones vanas, tristezas. Y ese andamiaje de actividades nos sustrae de la realidad. Esas distracciones pueden ser buenas, pueden ser regulares y pueden ser malas. Pero como tenemos el libre albedrío, el hombre es quien escoge si se deja abstraer por ellas o sustraer por ellas o simplemente las observa, las analiza, las contempla y convive con ellas. Pero si convive con ellas, tiene que alcanzar una madurez intelectual de tal orden que pueda ser capaz de comprender que todas esas distracciones y actividades, en el amplio sentido espiritual de la palabra de Dios, son pura vanidad. Son pura vanidad y ya nosotros hemos sido advertidos de eso desde antes en las Escrituras. Y que son vanidades efímeras, pero la mayoría de las veces o casi siempre esas actividades o distracciones en nada nos aprovechan. Simplemente pasar un rato agradable, alegre, contento tal vez, pero tan pronto pasa la actividad o la distracción entra en el olvido porque no queda siendo provechoso como algo que haya alimentado nuestras vidas y mucho menos en el campo espiritual. Por eso voy a procurar explicarme bien para hacerme entender lo mejor posible. En el mundo ha existido y existen miles de millones de distracciones que nos invitan a participar de ellas. Y cada uno de nosotros diariamente se ve involucrado en una o en unas. Sea actuando, viéndolas o comentándolas. Y tanto nos metemos en esa actividad y en esa distracción que ocupan la totalidad de nuestro tiempo y de nuestra mente en ese momento. Entonces, por ejemplo, miremos a ver una de las formas más engañosas y distractoras
de la conciencia del hombre. Bueno, Satanás, ustedes saben, tiene sus agentes espirituales y a través de ellos formula teorías y tesis que estén dirigidas a contrariar la existencia de Dios y por obvio la creación del universo por Dios y todo lo que se oponga a Dios. Entonces, ¿qué hace? A través de sus espíritus inmundos que introduce en el interior de las personas, genera teorías varias para demostrar que la existencia de la vida es diferente o es por otra vía distinta a la creación de Dios, para negar de paso la existencia de Dios. Entonces, ¿cómo hacen? Cualquier hombre, por ejemplo, sale con una teoría y dice lo que él considera que fue, pero como nosotros tenemos la inteligencia, el raciocinio que Dios nos dio, todas esas teorías nosotros tenemos que someterlas al análisis nuestro, a la crítica nuestra, al criterio nuestro, porque el cerebro y nuestra inteligencia y nuestro conocimiento es como una especie de zaranda para que lo malo quede colado y lo que salga de la zaranda o del colador sea un criterio fino, ya pulido y cercano a la realidad o a la verdad. Entonces, ¿qué hace eso? Que ese trabajo mental que nosotros hacemos analizando cada una de esas teorías elimina el hecho de que nosotros nos hablen y traguemos entero y no sepamos si es verdad o si es mentira porque no la sometemos al análisis respectivo. Entonces, dijo alguien por allá que el origen de la vida se ocasionó porque hubo un meteorito que trajo la primera célula viviente. Oigan bien, retengan bien. Un meteorito trajo la primera célula viviente a la Tierra. Lógico. Segundo, dice otra teoría que la vida se originó por reacciones físico-químicas debajo del mar. Ok, vamos a la tercera teoría porque no vamos a citarlas todas. Esta teoría dice que la vida se origina en la transformación de las especies, que fue con la mutación en el cambio, que fue aprovechada por Federico Engels para sustentar su tesis acerca de la formación o de la transformación del mono en hombre ocurrida por una glaciación o por un cataclismo a finales del periodo terciario o cuaternario. Y por último, la teoría que ha cogido fuerza últimamente en las últimas 2 décadas, si mal no estoy, es que el origen de la vida se da por la explosión de un superátomo, conocido como el Gran Big Bang. Y así hay otras teorías. Pero si nosotros la analizamos de salida, de entrada, que ya no tenemos babero en el pensamiento y que no necesitamos de muleta la mayoría de las veces para formarnos nuestro propio criterio, nos damos cuenta de que todas estas teorías en verdad son descabelladas. Porque para que un meteorito traiga la primera célula viviente, primero ya tenía que haber existido la Tierra. Y segundo, el espacio donde se formó ese meteorito, con qué se formó, cómo se formó. O sea, es pura ilusión lo que nos venden. Pura ilusión, pura mentira, para que el hombre se distraiga y no piense en su creador, ni reconozca a Dios como el Salvador, ni el autor de la vida, ni al consumador de la fe.
Todo eso está dirigido a eso, porque recuerden que aquí está dominando el contrario. Porque en la Biblia dice allá en el Apocalipsis, hay de vosotros los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido allá. Él está aquí. Y está aquí enredando y engañando humanidades. Y le está haciendo perder la fe en el que verdaderamente te puede hacer conocer la verdad y dar la salvación y la vida eterna. Entonces, todas estas teorías tienen esa finalidad: distraer y desviar al hombre de Dios, y por otro lado, obvio, conquistar su alma y dejarlo que se condene. Pero como decíamos, ninguna de esas teorías es demostrable. Pero cuando nosotros hablamos de Dios, cuando los cristianos predicamos la palabra de Dios, cuando los testigos de Jesucristo predicamos el Evangelio y aseguramos la existencia del Creador y que cada hombre sobre la tierra ha de depositar su fe en el nombre de Jesucristo, entonces a nosotros sí nos dicen: demuéstrame que Dios existe. ¿Cómo se formó Dios? ¿Quién hizo a Dios? Nosotros no tenemos necesidad de eso, porque es que la creación sola misma, observada individualmente, demuestra la existencia de un ser poderoso, creador de todo. Porque es que todo esto, el universo no pudo haberse formado al azar ni de manera espontánea. Nosotros vemos cómo en nuestro ser, los que creemos, sentimos la presencia de Dios. Conocemos que su espíritu se mueve en medio de nosotros, que vive en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y además de eso, también hemos visto su protección y los milagros que ha hecho en nuestras vidas, y los que hará, los veremos también. Entonces, siguiendo con el término o el tema de las distracciones del hombre en el mundo. Fíjense otra cosa: además de la teoría del origen de la vida para enseguida quitarnos de la cabeza a Dios, Satanás también, aun cuando parezca mentira, también se ha armado un sinnúmero de actividades que tienen forzosamente que ocupar las 24 horas del día la mente del hombre. ¿Cuáles son ellas? Veamos. Hay distracciones deportivas, tantas que no sabemos cuántas hay. Igual hay un sinnúmero de películas, series, canciones, artes, pasatiempos, comercio, negocios, telenovelas, política, profesiones, ciencias, enfermedades, remedios, medicinas naturales y químicas, noticias, trabajo, estudio, viajes, farmacias, tiendas, supermercados. Y además de eso, desastres naturales como el que les hablaba en Turquía y en Siria, que son generados por el uso y el abuso del hombre de la naturaleza. Pero también existe la literatura de todo orden y otro sinnúmero de actividades propias de la vida en esta sociedad que nos son enseñadas desde niños. O sea, nosotros estamos pendientes del deporte, de la literatura, de la profesión, del trabajo, de todo eso que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han enseñado que entre más sepamos de cada una de esas vertientes o de cada una de esas distracciones, ya adquirimos lo que ellos han denominado la cultura general. Entonces sabe de todo un poquito, o es profundo en el conocimiento, en la literatura, en el arte, en la pintura, así. Entonces se hacen llamar maestros, son condecorados y premiados.
Pero hay unas cosas que también son vitales, ¿o no? Esto no es vital. Lo que es vital es las preguntas que el hombre debe hacerse. Porque aquello es superfluo. Aquello es pura vanidad. Esa cultura general, qué bueno es conocerla, porque tampoco nos vamos a salir del mundo. Pero a cada cosa hay que darle el valor que se merece. Y tenemos también entonces que al lado de esas distracciones existen también temas que son mucho más vitales y que revisten más importancia para el hombre. Es decir, para que antes de que el hombre se vaya la conozca y la sepa. Y sepa las respuestas y conozca los porqués de las cosas. A su turno, entonces, hay también una serie de interrogantes que el hombre no ha alcanzado a despejar. Muchos no hemos alcanzado a despejarlo, porque hay preguntas que el hombre no les tiene respuesta. Y esas respuestas son vitales para que el hombre pueda decir que conoce y sabe. Y eso, por la importancia que reviste, debe ser nuestra principal preocupación. Sin embargo, a esa serie de interrogantes que les voy a mencionar ahora, el hombre no le dedica el tiempo suficiente para examinar, para pensar, para razonar y decir, será por aquí, será por acá, lo correcto es esto y lo incorrecto es aquello. Ese raciocinio, esa mentalidad, esa fuerza mental que Dios nos dio y el conocimiento y el entendimiento del que el Dios revistió al hombre, es la que nos va a dar la salida para encontrar las respuestas que necesitamos. Pero como no le dedicamos el tiempo suficiente durante toda nuestra vida, sino que a veces más bien desechamos ese tipo de conocimiento, en vez de dedicarle más tiempo que a aquellas distracciones que lo que hacen es ocuparnos inútilmente o vanamente, porque no nos dejan nada de provecho, que en verdad uno diga que lo hizo más sabio o lo hizo más conocedor de la verdad espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué hace uno? Mirar a ver qué es lo productivo, qué produce, qué te cultiva el conocimiento y qué puedes mirar, observar, pero no dejarte distraer por ello. Por eso yo he llegado a la conclusión de que muchos perdemos y hemos perdido mucho tiempo en lo banal, porque no nos preocupamos por lo esencial. No buscamos la madurez intelectual. Y esa madurez intelectual es la que nos conduce a conocer al Dios verdadero. Todo eso, ese agite mental, ese ejercicio mental que debemos hacer todos, es lo que me ha permitido convencerme, y no tengo ninguna duda, de que todas esas actividades no son para darle el valor que nosotros les estamos dando, y que lo básico, lo fundamental en nuestras vidas es crecer y alimentar el espíritu. ¿Por qué? Vamos a hacernos unas preguntas para que vean que lo más fácil es que salgamos perdiendo el examen. Lo más lógico es que perdamos el examen. Entonces, si tú te preguntas, ¿quién soy yo? ¿Cuál es tu respuesta? Vamos haciéndonos un autoexamen. ¿Quién soy yo? ¿Por qué vivo? ¿Por qué nací en la tierra? ¿Por qué vine al mundo?
¿por qué nací en esta época y no en otra? ¿De dónde vine? ¿Para dónde voy? ¿Seguiré viviendo después de la muerte? ¿Qué es el universo? ¿Cómo se formó? ¿De dónde viene la existencia? ¿Existe Dios? ¿Cómo se formó Dios? Si existe Dios o es pura imaginación del hombre. ¿Cuántos cielos hay? Si toda esa serie de preguntas, y le podemos añadir unas tantas más. Pero para no agotarnos, entonces desarrollemos qué es lo que ocurre. Nosotros cuando alzamos los ojos a los cielos, vemos las constelaciones, estrellas, planetas, y que los satélites todos cumplen unas leyes matemáticas y físicas precisas e inalterables. La Tierra gira cada 24 horas, le da una vuelta al Sol en 365 días. Creo que es así, porque yo no soy físico ni matemático. Pero entonces uno dice, eso viene bien ordenadito, está bien preciso, las leyes se cumplen a cabalidad y de manera sistemática. Pero, ¿qué ocurriría el día que todas estas estrellas, que todas estas constelaciones, planetas, soles y satélites dejen de cumplirla y se arme un desorden y se estrellen unas con otras? Porque algo así está en la Biblia. No recuerdo ahorita mismo exactamente qué es lo que dice, pero yo sí sé que dice que descenderán las estrellas del cielo y caerán, y la luna se pondrá de color rojo y el sol no dará su resplandor. O sea, algo catastrófico, nunca visto antes, que será superior al diluvio y a estos terremotos que no representarán en su magnitud nada diferente a que la destrucción será mayor. A mí me parece que al hombre en su corta vida le resulta mucho más importante y mucho más esencial conocer las respuestas a todos esos por qué. Porque además existen otra serie de interrogantes inagotables que es mejor saber la respuesta que pelear o discutir o distraerse por saber o apostar quién será el ganador en un partido entre el Real Madrid y Barcelona. Eso, bueno, como conocimiento general, como para los que nos gusta el deporte, una información ahí, pero eso ¿qué nos da a nosotros? Nada, nada. Y algunos se apasionan y se vuelven hinchas de un equipo, del otro, y hasta se ofenden y llegan hasta alzarse la mano y arma el uno en contra del otro, por defender algo que es baladí. Al final, para la esencia de nuestra vida, no tiene valor alguno. ¿Por qué? Porque todo eso es vanidad. Pero ¿por qué nosotros nos preocupamos por esas cosas que no nos repercuten en grandes beneficios? ¿Por qué? Hombre, sencillamente porque nuestros antepasados, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, y nuestros profesores en los colegios y los guías espirituales que tuvimos, no nos enseñaron desde niños alguna clase de metodología para que nosotros nos acostumbráramos y aprendiéramos a darle rienda suelta a la imaginación, sino que nos encasillaban en un concepto y de ahí no podíamos salirnos. No nos dejaban explorar a nosotros y cultivar nuestro saber
para ver hasta dónde podríamos llegar. Entonces, no nos abrían el campo para nosotros aprender y pensar por nosotros mismos. No nos infundieron esa necesidad que tiene el ser humano de buscar el sendero del porqué de las cosas. Ya, porque lo importante es que nosotros le enseñemos a los niños y a los jóvenes cómo cultivar el conocimiento, cómo hacerse mucho más conocedores de la verdad, mucho más intelectuales, mucho más capaces de discernir. Pero si a uno lo encasillan en el 2 por 2 son 4 y no nos dan otra alternativa, mentalmente y filosóficamente hablando, nos encierran en un espacio del saber muy limitado, porque solamente cuando la persona, por la orientación de Dios o por su inquietud intelectual derivada también de Dios, porque esto aquí no hay nada gratis ni casual, se dedica a buscar y a buscar y a buscar y a pensar y a pensar y a pensar y a leer y a escudriñar hasta encontrar lo que busca, que es lo que digo yo que no nos enseñaron desde niños. Eso no contribuye al progreso de una sociedad que tenga una aglomeración de ciudadanos capaces de discernir por sí mismos, sino que los llevan como los caballos con las caretas en los ojos para que no miren para otros lados. Entonces uno sigue como que el camino ahí jalado de la brida, sin soltarse, sin tratar de alcanzar un conocimiento mucho más real, explicaciones muchas más sensatas, valederas. Se queda amarrado al palo como el burro, y eso hace daño. Entonces, nuestros antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, profesores y guías espirituales a nosotros no nos dieron soltura mental. Nos hicieron el lazo y nos ataron para que no pudiéramos ver a diferentes costados y liberarnos de la ignorancia que nos arropó, hasta que al fin Dios nos libera de todo eso. Entonces, ¿qué está escrito? En Mateo 23, capítulo, en los versículos 24 y 28. Miremos lo que dice la palabra, porque en la Biblia está el conocimiento, hermano. Yo no porque yo crea, no porque yo quiera inducir a nadie, pero lo poco que he leído, ningún libro ha superado el valor científico, matemático, literario, poético, sí, lo que tú quieras, que encierra en sí misma la Biblia. Entonces, por eso es que obviamente tengo que predicarla, porque ahí está la verdad. En Mateo 23, 24 al 28, Reina Valera 1960, se nos dice, oiga bien cómo dice Jesucristo, guías ciegos, ¿sí? Lo que estamos hablando, que nos cogieron a nosotros y nos amarraron el lazo al cuello y nos ataron al árbol. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es decir, examinan lo poquito, lo mínimo, pero lo grande lo dejan pasar. Que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera esté limpio.
ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eso es lo que nos mantuvo a nosotros atados con el lazo al árbol. Nos acostumbramos a vestirnos bonito, con buenas prendas de buenas marcas, a parecer simpático, bonachón y mostrar cara de buenas personas ante los demás. Pero cuando nos hacemos un autoexamen, cuando nos ensimismamos y sabemos que somos pecadores, que no hemos sido ninguna persona que pueda levantar la mano y decir yo estoy libre de pecado, entonces reconocemos que nos preocupamos más de mostrarnos limpios por fuera y no de limpiar el vaso por dentro. Entonces por eso nos dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué es lo que nos está reafirmando esto? Que en medio de nosotros siempre ha existido y habrá engañadores que se mostrarán y vendrán a nosotros como mansas ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, están llenos de hipocresía y de iniquidad. Pero como nosotros lo vemos bonito por fuera y se nos acercan con una cara de bondad y con unos gestos de pureza tal que pareciera que en verdad fueran, no lo son, nos están engañando, es pura fachada. Por eso nos dice que están podridos por dentro y se muestran hermosos por fuera. Entonces nosotros, hermanos, en el tema espiritual tenemos que distinguir y examinar el espíritu de cada una de esas personas que nos rodea y se nos acerca, aparentándonos que son lo que no son, y la sabiduría o digamos la malicia o tal vez la psicología y la experiencia nos permiten a veces analizar que hay ciertos espíritus que se nos acercan y que hay que tener cuidado con ellos. Porque a donde nos dejemos embaucar o no seamos capaces de salir del embaucamiento en el que nos mantuvieron durante tanto tiempo, nosotros no alcanzamos la libertad, ni material ni espiritual. Hay que estar atentos, hay que estar despiertos, examinar y escuchar lo que el otro dice, porque lo que el otro dice con su espíritu, de ahí nosotros sabemos qué es lo que tiene en su corazón, porque la mayoría de las cosas que decimos por la boca vienen del corazón del hombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? En vista de que hay tanto engañador, de que hay tanto mentiroso, nosotros tenemos que estar siempre alertas, despiertos, tratando de buscar, de leer, de escudriñar, imaginar, pensar, generar ideas, y que como una especie de persona hambrienta, pero hambrienta de conocimiento, que esté ávida del saber, continuemos buscando la verdad. Esa verdad nos llega cuando en verdad tú la buscas. Tal vez de pronto Dios, porque se compadece de ti, y como se compadeció de mí, cuando yo creo que de pronto busqué un poquito,
Pero para que Dios tenga misericordia de uno, uno tiene que buscarlo. Tiene que tratar de conocerlo, de conocer su palabra, de conocer sus escrituras, hasta que Dios dice, ven para acá, hijo mío, y sírveme. Ponte a mi servicio. Porque ya lo hemos dicho, la palabra está. Yo no vine a buscar sanos, sino enfermos. Yo vine a curar a los enfermos. Porque los sanos no necesitan del médico. La palabra todo lo dice. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Jesucristo nos dice, escudriñad, y si escarba, las escrituras, porque en ellas a vosotros os parece que ahí está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, si tú quieres la vida eterna, las escrituras están ahí, léelas, encuéntrame, que yo me dejo encontrar, búscame, porque Él dice, es aquí que yo estoy a la puerta y toco, y el que me abre, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarlo. Y cuando sintamos el llamado, abrirle la puerta de nuestro corazón y de nuestra mente. No cerrarnos ni creer que nosotros somos superiores a Dios, que podemos luchar contra Él. ¿Por qué, hermanos? Porque espiritualmente hay mucho espíritu inmundo tratando de cautivarte, tratando de engañarte, para robarte tu alma, para que padezcas la segunda muerte, para hacerte preso del espíritu de maldad, del padre de la mentira. Por eso está escrito, por algo. Corrijo, para no aparecer como extremadamente abusivo. Por algo está escrito en la Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, que hay obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es decir, voy a buscar inmediatamente aquí en mi Biblia qué es lo que dice textualmente la Segunda de Corintios 11, 13 al 15, para que ustedes escuchen, hermanos, qué es lo que la palabra de Dios nos advierte cuando dice, porque estos son porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Quiénes son esos? Los que nos han engañado, los que nos tienen engañado y nos seguirán engañando. Son falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y cuando leemos con sentido crítico la palabra de Dios, la sometemos al examen, así como sometemos las teorías acerca sobre el origen de la vida, para nosotros poder formarnos un criterio propio, tal vez cercano a la verdad o alejado de ella. Cuando nosotros sometemos a nuestro examen y raciocinio lo que leemos, vemos y oímos, estamos dirigiendo una personalidad propia, no sometida ni esclavizada al conocimiento ajeno. Porque por eso es que nos cogieron y nos amarraron el lazo y nos dejaron atados al árbol, para que nosotros no prosperáramos en la inteligencia y en el conocimiento, y siempre fuéramos sus borregos y corderos a quienes ellos podían
alar de la brida. Claro, cuando uno reacciona contra ese sometimiento intelectual y espiritual, entonces tú eres hijo del demonio. Tú eres satánico. Tú eres enemigo nuestro. Tú no crees en Dios, tú eres ateo, tú eres de la secta, tú eres de todo. ¿Por qué? Porque te liberaste del yugo que tenías sobre tu nuca. Y ahora eres conocedor de la verdad y te das cuenta de que fuiste sometido permanentemente a un engaño continuo, que te mantuvieron lejos de Dios, que no te enseñaron su palabra, que no te mostraron ni te dieron a conocer al verdadero Dios y a la vida eterna. Como dice en Juan 5:20, porque sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo para darnos entendimiento y conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Entonces es lógico, sabiendo nosotros que hay obreros engañando humanidad, nosotros que tenemos siquiera unos 2 deditos de frente, nos vamos a dejar engañar. O nos vamos a dejar seguir engañando. ¿No es mejor que hagamos un alto en el camino y nos dediquemos por nuestra cuenta a estudiar, a leer, a escarbar, a escudriñar y a pedirle a Dios que nos dé conocimiento para conocerlo a Él? Y Jesucristo es la verdad porque Él lo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única manera de conocer la verdad es cuando tú la buscas. Y Cristo te revela las sagradas escrituras. No es presumir, es tratar de hacerme entender, a ver si alguien se ahorra tiempo y llega más rápido al conocimiento y puede multiplicar la palabra y traer a la red del Evangelio la palabra de Dios para que sea por todos conocido y por todos predicado, porque Él lo dijo. Y también se refería a nosotros, no solamente a los apóstoles. Cuando dijo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y vea usted qué distancia hay de Israel acá. Hasta lo último de la tierra. Y en el rincón donde usted menos piensa, hermano, allá se está predicando el Evangelio de Cristo. Y antes de que todo esto acontezca, de lo que está anunciado en el Apocalipsis y de la profecía que nos dio Jesucristo, el Evangelio se predicará en todo el mundo. Para que nadie tenga excusa de que a mí no se me dijo, yo nunca escuché, ¿por qué no se me advirtió? Dios, a través de nosotros, hombres, conocedores en parte de su verdad, y que podemos predicar el Evangelio con certeza mediana, pero con bastante seguridad y fe, nos utiliza como instrumento para que tú encuentres el camino de la salvación. Él te está llamando ahora y te está diciendo, búscame. Y tú solamente tienes que creer, porque acuérdate, hermano mío, que ya no estamos bajo la ley de Moisés, que ahora no es por obra, que ahora es por su misericordia, por su gracia, mediante la fe en Jesucristo. Por eso dice, yo no me cansaré, porque es sencillo, no me cansaré de decir
o traer a colación dos citas. La que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oye bien, cree. Nada más es lo que tienes que hacer. Pero la gente sale a creer en eso que le dicen los obreros fraudulentos y le tienen la cabeza llena de cuentos chinos y de fábulas. Sí, pero usted dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En ese creo yo. Porque eso es lo que dice Dios en su palabra. Yo no le voy a creer ni voy a hacer lo que los hombres me digan, porque hay muchos obreros fraudulentos en la calle, engañando humanidades. Entonces, ¿qué sucede? Dice también la otra cita que yo reitero mucho, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, ¿cree en el Señor Jesucristo? Creo. Confiésalo con tu boca. Lo confieso. ¿Por qué? Porque yo creo en mi corazón para que me haga justicia. Y con la boca lo confieso para obtener la salvación y la vida eterna. Romanos 10, 9, 10, si mal no estoy, y Hechos 16, 31. Hermanos y amigos, atiende el llamado de Dios, reconcíliate con Él. Porque Dios estaba en el mundo reconciliando al mundo consigo mismo. Y nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios porque estamos en pecado. Tenemos que buscar el perdón. Por su misericordia, por su gracia, seremos salvos. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Y si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana a las 2 de la tarde por este mismo medio continuaré predicando el Evangelio del Reino. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén. Bendito el Señor.